entonces la lección anterior, que era quién hizo la Biblia, ese es un resumen compacto, porque de ahí pueden profundizar más. Si los que quieran profundizar más, van a profundizar más, pero ahí tienen lo básico. Es una lección básica. Sí. Así es. Así que de ahí se pueden meter, se extienden más. Por ejemplo, ¿cómo fue el canon que hizo el Papa? ¿Cómo lo hizo? Pues con colaboración de los que tiene él. ¿Cuánto tiempo duraron? Tanto tiempo, o sea, ya es otra cosa eso. Entonces es una lección compacta, básica, de ahí se extiende uno más. Ahora, lo que hay mucho también es las personas que tienen, que hay después de la muerte, y cómo sucede eso, todo eso así. Eso es muy importante también verlo. Entonces este tema se llama la resurrección y el apocalipsis, así se llama. Bueno, ahora bien, el significado de la palabra resurrección y apocalipsis, ¿ok? La palabra resurrección quiere decir que alguien muere y después vuelve a vivir. Eso quiere decir resurrección. Y la palabra apocalipsis quiere decir revelación, algo que está oculto y que se va a dar a conocer. Eso quiere decir, ¿no? Bueno, ahora pasamos ya, para empezar a profundizar en esto, que el alma o espíritu humano no muere. El alma o espíritu humano no muere. No se extingue y no se puede matar. Así que cuando Dios nos hizo, al concebirnos nuestra mamá, nos da el alma o el espíritu, y de ahí para allá no va a morir. Nunca. Nunca va a morir. Esté en el cielo o esté en el infierno, no va a morir. Por eso es que es feo eso que una persona se vaya al infierno, porque nunca va a salir de ahí. Sí, esa nunca va a morir. Sí, el alma nunca va a morir. Así es, ¿no? No, ni se extingue, ni se puede matar. Y eso lo vemos en Mateo 10:28. En Mateo 10:28 dice, Jesús dice así: no teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Así dice Jesús, así que eso no se puede matar. ¿Y por qué algunas personas dicen que sí? Porque no les enseñan correctamente. Los testigos de Jehová son los que dicen que cuando se muere una persona, se murió y ya, que va a volver hasta la resurrección, el último día. Así es. Pero no reflexionan los contextos de la Biblia, como siempre. Como dice Jesús en Mateo 10:28, dice eso, que el alma no muere, el cuerpo sí. Por eso dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Así dice Jesús. Bueno, estamos partiendo de esto para después sentarnos a fondo, Así que bueno, entonces ya quedamos de acuerdo que el alma no muere. Sí. Los testigos de Jehová dicen esto, que el alma muere porque está en la sangre, así dicen ellos. Porque ven en el Antiguo Testamento algunas citas bíblicas como esta de Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4, a ver qué dice. Dice, mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la del Hijo, mías son. Ajá. El que peque es quien morirá. Oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Ese es el 3. Ok. Entonces dice que aquí todas las almas mías son, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces dicen, Yahvé, aquí dice que va a morir el alma. Es que aquí dice vida. Ajá, pues, bueno, acá dice el alma. Entonces, así que dicen, el alma peca y morirá. Y claro que la Biblia de los testigos de Jehová lo dice más recalcado. Entonces,
Y con eso ellos comprueban que el alma va a morir. ¿Ves? Así es. Pero interpretan mal, porque cuando se dice alma, ahí, no quiere decir, están refiriéndose solamente al cuerpo, no se está refiriendo al alma. Pero como eso se tiene que descubrir después por los contextos, pues entonces más se quedan ahí, y ahí se quedaron. Se quedaron nada más en esa parte. ¿Y así cómo es. les puede responder uno? No? Ahorita vamos a ver. Entonces eso es algo que ellos dicen, y principalmente los testigos de Jehová. Y ahorita vamos a ver una cosa importante aquí, que la Biblia no se tiene que interpretar por cuenta propia. Eso está en 2 Pedro 1:20. ¿Segunda de Pedro? Ajá. 2 Pedro 1:20 está en el Nuevo Testamento. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Cuando dice profecía, quiere decir que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profecía. ¿Qué quiere decir eso de profecía? Es lo que habla Dios, lo que Dios dice. Si por eso los profetas, ¿de parte de quién hablan? De parte de Dios, lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque son profetas. Entonces dice ninguna profecía. No se está refiriendo aquí a la profecía, es la manera de interpretar comúnmente, porque comúnmente se piensa que profecía es lo que va a suceder más adelante. No, eso no es el total de la palabra profecía. La profecía es lo que habla, el que habla de parte de Dios, haya o no haya cosas que vayan a pasar en el futuro. Así, si no hay cosas que vayan a pasar, que no diga cosas que de todos modos es profeta, porque está hablando de parte de Dios. Okay. Así es. Sí, pues uno lo tiene así como que nada más cosas del futuro. Si nada más cosas del futuro, y eso no está bien. No. Entonces hay que entender eso, ¿no? Entonces ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Eso es lo que está sucediendo actualmente, que las personas interpretan la Biblia por cuenta propia. Pues sí. Es decir, lo que les parece, eso es. Y con eso hacen una iglesia. Así es. Y se apoyan en la Biblia en ciertas partes, y con eso hacen su iglesia. Bueno, ahora vamos a pasarnos a 2 Pedro 3:16, ahí adelantito. ¿Pedro? 2 Pedro 3:16. Lo escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas de esto. Ajá. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras por su propia perdición. Bueno, vamos a aprender algo aquí. Hay que acordarse que cuando va uno a leer la Biblia, tiene uno que, como ciertos reglamentos, tener. Por ejemplo, ¿quién es el que habla? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Significado de las palabras, en qué tiempo lo dijo, qué ambiente había en ese tiempo, y contextos. Así que son varias cosas, porque no más hay que leer, no hay que, por ejemplo, aquí, ¿quién dijo esto? Bueno, eso ya lo vemos, lo dijo Pedro. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. Le está mandando una carta a la iglesia. Entonces lo está diciendo la iglesia a los que se congregan a escuchar la palabra de Dios de aquel tiempo. Así es. ¿Qué le está diciendo? Que vamos a ver, ahora sí, ya con ese conocimiento, vamos a ver qué dice. Dice, casi en todas las epístolas. ¿En qué capítulo? Es el 16, versículo 16. Sí. ¿En el 16? Sí. ¿Lo escribe también en todas las cartas? Hasta ahí. Nada más vamos abriendo paso a paso. Así detenidamente. Casi en todas sus cartas, dice, ¿no? En todas las cartas. Ahora vamos a ver de qué cartas está hablando. A ver, lea el 15, a ver qué se dice ahí. La paciencia de nuestro Señor
juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo. Entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿De quién está hablando? Del apóstol Pablo. ¿Quién es el que está hablando? Pedro. Se está refiriendo a lo que dijo Pablo. Y se está refiriendo a lo que dijo que hay otra vez, vamos a ver qué más dice. Dice, la paciencia de su Señor, juzgadla como salvación. Sí. Como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Ajá. Lo escribe también en todas las cartas. Ahí está, en todas las cartas, porque tiene muchas cartas el apóstol Pablo. Sí, cartas a los Efesios, cartas a los Romanos, tiene muchas cartas. A los Corintios. Okay. Entonces está hablando de ellos, dice que hay muchas cosas que, ¿qué más? Habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles. Ahí está, son difíciles de entender. O sea, no es tan fácil entonces decir voy a leer la Biblia. No, o sea, para ver qué entiendo, hay cosas difíciles de entender. ¿Qué más dice? Es difícil de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. Ahí está, que los ignorantes, o sea, no estudiaron bien y ya se ponen a decir ciertas cosas. Y los pocos, los débiles en la fe, o sea, van a interpretar y erróneamente. ¿Y qué más dice? Torcidamente. ¿Y luego qué más? Como también las demás escrituras. No nada más las cartas del apóstol Pablo, sino hay más entonces. ¿Qué más? Para su propia perdición. Entonces no les va a ser bien. Entonces puede uno decir, caray, pero ¿cómo no? Si es la palabra de Dios. ¿Cómo no le va a hacer bien? Sí, pero si tiene que tener cuidado, si no, le hace mal. Y eso es lo que pasó. Por eso la gente se sale de la Iglesia Católica y se va en las sectas. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe, no tienen conocimiento profundo de las Escrituras. Les habla por ahí una persona, los enreda y se los lleva. Así es. Porque hay cosas difíciles de entender. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, por eso es que estamos viendo lo del alma, ¿no? Y si nada más se basa uno en esa partecita de Ezequiel 18:4, bueno, pues entonces va a caer en un error. ¿Sí? Va a caer en un error. ¿Por qué? Porque no es correcto. También hay otra parte de la Biblia, el Salmo 37:29. También dice ahí que los justos heredarán la tierra para siempre. Entonces, basando en esta parte de la Biblia, dicen los catecismos de Jehová que el reino de Dios al final de los tiempos va a ser aquí en la tierra. Y como ya dijimos, ellos pintan que va a haber familia, hijos, esposa, así lo ponen en sus revistas. Pero si no reflexionan bien, está mal porque el Antiguo Testamento no es el total de la verdad. Esa es una parte de la verdad. La verdad completa es cuando viene el Espíritu Santo. Por eso dice Juan 16:13, que el Espíritu Santo los guiará en todos los caminos de la verdad. Así que, pues no, el Antiguo Testamento no es total. Ahora bien, el Nuevo Testamento aclara todo eso en Hebreos 11:14-17. Ahí dice que cuando se habla de la tierra, no se está hablando de la tierra aquí en lo terrenal, sino cuando se habla de la tierra allá en el Antiguo Testamento, de la tierra que van a heredar, es el cielo, no es lo físico, lo espiritual. Así que eso pues no está bien. ¿Epístola qué quiere decir? Carta. ¿Carta? Sí. Okay. Quiere decir carta. Bien, entonces, por eso dice 1 Timoteo 3:15, que la iglesia
es base y columna de la verdad. Pero ¿cuál iglesia? Porque cada quien va a aplicar a su modo. Pues sí. Sí, bueno, hay que ver la iglesia que dejó Jesucristo, no otra. Entonces la iglesia que dejó Jesucristo tiene 2000 años. Y las otras iglesias no tienen 2000 años. Cuando mucho tendrán 350 años. Porque ¿cómo se ponen a decir que es la iglesia de Cristo entonces? Pues es que están ignorantes, pues. Así es, porque por no estudiar, entonces les hace daño la Biblia, les hace daño leerla, y por eso se separan de la iglesia, les hace daño. ¿Por qué les hace daño? Porque ya no van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, ¿por qué les va a hacer daño? Porque ya no se van a confesar, ya no van a bautizar los niños, les hizo daño. Claro. Y están leyendo la Biblia. Y están leyendo la Biblia, y oran, y cantan, y alaban a Dios, pero están en un error. Sí, pero están en un error. Qué bueno que alaban a Dios, pues qué bueno. Qué bueno que oran, qué bueno. Pero están en un error. Y no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, que les va a dar vida eterna, como lo promete Jesús. Pues les hizo daño. Y además, pues dividen la iglesia también. La dividen, porque se está dividiendo más. Así es. Y la culpa es de nosotros los católicos, que no nos preparamos en cierto modo para nosotros evangelizar. Así es. Sí, también en parte es culpa nuestra. Y a veces nos enreda más a nosotros sí, o a veces hasta nosotros mismos. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Marcos 12:27. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ajá. Estáis en un gran error. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que eso de que se muere una persona y cuando se muere y el alma también, pues no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que bueno, ok. Y luego dice Jesús también en Juan 11:25. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿dónde está eso de que el alma también se muere? Pues no, eso no está bien. Juan 11:25, ¿cómo dice allá? Dice Jesús le respondió, yo soy la resurrección. Ajá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá, sí. Y si usted ve toda la temática que está ahí, porque él resucitó a Lázaro para que vean que él lo que dice es cierto. ¿No? Entonces, él puede, si pudo volver a que viviera Lázaro, no tiene poder para lo demás. Bueno, vamos a ver ahora Apocalipsis 6:10. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Ajá. Ahora lea el 9, ¿verdad? ¿De qué se trata? El versículo 9. Bueno, antes. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. O sea, a causa de los que murieron, a causa de la palabra de Dios, los que mataron. ¿Y luego qué dice? Y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Son aquellos que murieron y están vivos. ¿Dónde están? En el cielo. Entonces, ¿dónde está eso que están muertos? Pues no es cierto eso. Eso no es cierto. ¿Y sabe qué me dijo un testigo de Jehová? Me dijo: no, es que eso sí resucitaron, allá están con Dios. Hay otros que no. ¿Y dónde dice eso?
Ya se quedó callado. Pues yo no, ¿en dónde dice eso? Pues sí, porque eso no, pero que se supone, pues eso de se supone es otra cosa. Hay que ver qué dice la Biblia, no lo que uno suponga. Pues sí. No es así. No, es que cuando venga el reino, dice, cuando venga el reino de Dios, dice que, ¿qué estamos diciendo en el Padre Nuestro? Dice, fíjese, dice, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Y cuando dice venga a nosotros tu reino, es aquí en la tierra. Entonces, cuando se termine el fin del mundo, los que van a resucitar se van a quedar aquí en la tierra, por eso dice, venga a nosotros tu reino. No es así, le dije, no, mira, cuando dice, venga a nosotros tu reino, que no nos opongamos a su reinado aquí en la tierra que ella trajo, no hay que esperarse hasta el fin del mundo, él trajo su reino, y aquí, como vimos el tema, ¿se acuerdan? Él trajo su reino, aquí está en la tierra, establecido. Y cuando decimos nosotros, venga a nosotros tu reino, no quiero oponerme a tu reino, quiero que obedecer tus mandatos, eso quiere decir. Así en la tierra como en el cielo, así como se hace en el cielo, yo también quiero hacer la voluntad aquí en la tierra, eso quiere decir. Pero ellos como que quieren justificar eso y por eso ponen esos comentarios. Eso es lo que me dijo un anciano de los testigos de Jehová. Así es. Entonces, bueno, con eso estamos viendo entonces que las personas que mueren, muere su cuerpo, pero su alma no. Por eso dije ahí que clamaban con gran voz, ni modo que los muertos estén clamando con gran voz, pues no se puede. Sí. Eso no se puede. Sí. Ahora vamos a ver 1 Pedro 3:19, versículo 19. El Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Ahí está. ¿Se fija? ¿A qué más dice? En otro tiempo incrédulos incrédulos cuando los esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A Jesucristo va y les predica a los que están encarcelados. Cuando murió Jesucristo, por eso dice el credo, y descendió a los infiernos, ¿se acuerdan? Pues allá va a liberar a los que estaban, los espíritus que estaban ahí. Entonces no estaban muertos, son espíritus que están vivos. Pero encarcelados se refiere que estaban no podían salir porque Jesucristo no había venido. Si Jesucristo no hubiera venido al mundo, nosotros no nos iríamos al cielo, aunque fuéramos buenos. Nos iríamos allí encarcelados hasta que viniera Jesús, y hasta que muriera en la cruz y resucitara hasta entonces. Por eso dice aquí que cuando Jesucristo resucitó, fue allá al predicar a los espíritus encarcelados. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ahora, si la persona muere, ya no se va a encarcelar. Claro, si aquellas personas que no observaron el camino de salvación, pues esas sí van a ir no al encarcelamiento, sino se van a ir directo al infierno, ¿no? Así es. O bien, a la otra parte, que es misericordia de Dios, que es el purgatorio, a purgar ciertas cosas ahí mientras salen, ¿verdad? Que en la Biblia dice, ponte de acuerdo con tu hermano mientras vas por el camino, porque si no te va a entregar al juez, y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo, es decir, hasta que no termine su condena va a salir, pero el que cae en el infierno ese ya no sale. Entonces, ahí está hablando del purgatorio, aunque la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero es una cosa semejante, porque purgar es pasar un tiempo determinado para limpiarse. ¿Y en qué parte está? ¿En qué cita bíblica? Ok, ahorita le digo dónde está. Porque esa como la pregunta, ¿verdad? Sí, ese es otro tema, pero vamos a dar la cita bíblica esa. Sí. Es Mateo 5, 25, 37. Mateo 5, 25, 37. Qué bueno que está preguntando, porque si no. Sí. Dice, porque, ponte enseguida a buenas
con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Ajá. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Así es. O sea que si el que cae ahí, en esa parte de ahí, va a pagar lo que hizo, hasta el último centavo. Ya que lo pagues, sale. Porque ahí no dice, ahí te vas a caer para siempre, así no dice. Así es. Entonces, Pero por ejemplo, aquí los pecados que uno comete en esta vida, Ajá. también se paga aquí, ¿no? no, es que por eso va uno a confesarse. Pero por ejemplo, bueno, si yo maté a alguien, ¿no? Ajá. Voy a pagar. Ah, claro, eso sí, eso sí. En la cárcel. Así es. Ajá. Pero esa es la ley de la tierra. Ajá. Así es. La ley de Dios también es eso, pero aquí no hay policías que nos metan a la cárcel. Porque en el reino de Dios, establecido aquí en la tierra, no dejó policías Jesús para meternos a la cárcel. Mataste a la cárcel, no. Pero la justicia de aquí del mundo lo hace. Así es, claro, el que lo hizo lo tiene que pagar. Y si no se arrepiente, pues también ahí arriba se va a dar una sorpresa. Si no se arrepiente con Dios también. Porque hay personas que no se arrepienten. Así es. Entonces, pues tiene que, pero tampoco uno puede condenar a nadie ni juzgar a nadie en ese aspecto. Es decir, ese que está ahí en la cárcel mató a una persona, se vaya al infierno, no podemos decir eso. Porque esa persona se puede arrepentir después. Ya que digo que no, quién sabe, a lo mejor después sí. Solamente Dios sabe, o sea, no podemos saber si esa persona se va a arrepentir o no, no podemos decir eso, pues. Así es. Como la persona que aborta, pues, que después le viene el post. Sí, pues va a sufrir mucho por lo que hizo. Pero claro que Dios le perdona también, si se arrepiente de todo corazón, ¿verdad? Dios le perdona. Pero después vienen las consecuencias que lleva a sufrir aquí en la tierra, la persona que hizo eso. Pero si la persona se arrepiente y se confiesa y todo, pero de todos modos queda marcando su conciencia, sí. Es como que hay persona que mata también, pues se confiesa y todo y se arrepiente, pero trae en su conciencia eso, que lo malo que hizo, y ahí está pensando en eso y le afecta que sufren así a esa persona que está así. Así es. Ay, qué difícil. Sí, o sea que no, pues no es tan fácil eso, ¿no? Que feo está, es feo eso. Sí, cuando uno, cuando trabajo, una vez que atrapé a un perro, me quedó la sensación esa, pues pasa una persona, pues peor. Ay, no sé. Bueno. Deben de estar drogados, ¿no? Hacer eso. No, Una pues es que hay maldad, y el hombre es malo, de por sí. El mal lo traemos cargando, por eso tenemos que controlarlo. Eso pasó desde Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo, serénate, contrólate, porque puedes hacer algo raro, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues mató a su hermano. ¿Por qué? Pues porque el mal, desde que Adán y Eva pecaron, entró el mal. En el paraíso todo estaba controlado, ahí no había problema, todos estaban en paz, no había eso de odio, rencor, nada de eso. Se quieren salir del paraíso, pues ese es el mal. Y dentro del mal está ya el descontrol de uno, que no tiene control. Y ya no hay un control, por decirlo así, automático, ¿no? Sí, es porque era un control que había en el ser humano cuando estaba en el paraíso. Quisieron ser como Dios, ¿no? Hacen conocer el mal, pues ahí está el mal. Ahí está el mal. Bueno, pues entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, también en el Apocalipsis nos muestra que en el cielo hay mucha gente, muchísimas almas, vamos a ver, simbolizadas por 144,000. Por eso esta lección se llama la resurrección y el Apocalipsis, porque trae mucha cosa del Apocalipsis. Es Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7. ¿7? Sí. ¿Y qué versículo? Versículo del 1 en adelante. Ok.
Después de esto vi a 4 ángeles de pie. Bueno, le voy a dar introducción ahí. Juan, el libro del Apocalipsis, Juan, Dios le concedió tener una revelación, por eso se llama el libro del Apocalipsis revelación. Esa revelación Dios se lo llevó al cielo para que viera lo que estaba pasando allá. Entonces dice aquí, después de esto vi 4 ángeles en pie ahí en el cielo. Ahora sí ya. En los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra. Ajá. Para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ajá. Luego vio a otro ángel que se subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. Uh-huh. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Qué más? Ay, mi Dios. ¿También quieres leer? ¿Qué le da? Versículo 5, Apocalipsis 7. Cambio. Versículo 7, perdón, 4. Capítulo 7, versículo 4. Y lo dice, y oí el número de los marcados con el sello, 144,000. ¿Ah? Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados. De la tribu de Rubén 12,000. De la tribu de Gad 12,000. De la tribu de... Pase hasta el versículo 9. Uh-huh. Ahí vas a De la tribu de Aser 12,000. De la tribu de Neftalí 12,000. De la tribu de Manasés 12,000. De la tribu de Simeón 12,000. De la tribu de Leví 12,000. De la tribu de Issacar 12,000. De la tribu de Zabulón 12,000. De la tribu de José 12,000. De la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el cordero. Hasta ahí. Dice delante del trono y del cordero, es decir, delante de Dios Padre y de Jesucristo. Sí. Ajá. ¿Qué más? Entonces están en el cielo. ¿Qué más dice? Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Sí. Y gritan con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Bueno, ok. Entonces, ahí están esas personas en el cielo. Uh-huh. El número 144,000 es un número simbólico. No quiere decir que sea exacto 144,000. Porque el 1000 en la Biblia quiere decir mucho. Uh-huh. También, o sea, para entender la Biblia del Apocalipsis, tiene mucha simbología. Uh-huh. Mucha simbología tiene. Entonces, cuando dice 1000, significa mucho. Mucho. Sí. ¿Y por qué son 144,000? Porque son 12 por 12. Uh-huh. O sea, son 12 por 12, 144,000. Uh-huh. Así es. Entonces, por eso dice así, pero es un número simbólico, quiere decir mucho. Por eso los testigos de Jehová dicen así, dicen, es que solamente se van a ir al cielo 144,000, no más. Pero entonces preguntamos, ¿y usted es judío? No, entonces usted no le toca, porque eso era para los judíos, de la tribu de Judá, de Benjamín, entonces usted no le va a tocar, entonces son 144,000. Es que ese es un número simbólico, no es que sean 144,000. Pues ese es el problema, que si no sabe uno los simbolismos del Apocalipsis, pues va también uno ahí a enredarse todo. Y es muy interesante conocer el Apocalipsis así, porque está muy emocionante. Cuando uno descubriendo los significados de los símbolos, es algo muy bonito. Así es. ¿Tantos capítulos tiene? ¿No es muy extensa, verdad? ¿O sí? Pues creo que llega hasta el 21, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Continuamos. Entonces, hay en el cielo muchas almas que no están muertas, sino que están
vivas, que es lo que estamos viendo. Ahora vamos a pasarnos a otra parte del tema. ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar? Sí, porque hay que asentar muy bien eso. ¿Quién puede decirnos que vamos a resucitar para podamos creerle? Pues Jesucristo es el que nos dice eso. En Mateo 22, 23, 32. Mateo 22, 23, 32. Y hay que creerle a Jesucristo lo que Él dice. Y si Él dice que vamos a resucitar, es que es cierto. Mateo 22, 23. Es Mateo 22, 23, sí. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre los otros 7 hermanos. Ok. Ciertamente que así es, mire. Los testigos de Jehová dicen eso. Estos se parecen a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová piensan que aquí en la tierra, y de hecho están en sus revistas, ponen en sus revistas ya cuando resucitaron todos, familias viviendo aquí en la tierra con hijos y todo, esposa y todo. Sí. Porque piensan igual que estos que están aquí, los saduceos, piensan igual. Pero Jesús les va a decir, ahorita les va a decir, ¿qué más dice? Bueno, a ver, dice, para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los 7. Después de todos murió la mujer, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ahí está. Igual que los testigos de Jehová piensan que no va a haber resurrección, ¿verdad? O sea, porque ellos piensan, los saduceos, que cómo va a ser posible que vaya a tener 7 mujeres, ¿verdad? ¿Y cuál de todas va a ser su esposo, ¿no? Ajá. Estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Ahí está. Entonces, eso de que va a haber familia aquí no es cierto. No. Pero ¿por qué las personas piensan así? Porque los testigos de Jehová siembran esas ideas. Y ya cuando agarran una idea, una doctrina, es difícil sacarlos de ahí, por muchas causas. Una de ellas es porque ya hacen amistad, o porque ya entró toda su familia. ¿Cómo va a decir el papá, pues sí, que tuve un error, vamos, no estoy bien aquí, no es cierto? Pues no, ya es muy difícil eso. Aunque sí hay algunos que lo han hecho, ¿no? Claro, sí, que descubren que están mal y lo hacen, pero es muy difícil que salgan de ahí, de eso. Aparte de eso, que el ser humano así es. El ser humano agarramos unas teorías o algo y lo agarramos como propio ya y no queremos despegarnos de eso. Y no tiene que ser abierto. ¿Sí? ¿Estoy mal? Pues dime en qué. Pues vamos a aprender, a lo mejor yo estoy mal, claro, pues dime y ya. Pero no es así. Generalmente muy difícil eso. Muy difícil. Pues ya le agarran amor a una idea, a una doctrina, a una enseñanza. Muy difícil, a menos que piensen bien lo que están haciendo, que reaccionen y que sean sensatos, que esa es la palabra. Entonces van a decir, pues tengo que ver, a ver si es cierto, pero es muy difícil eso. No, tú déjame así, yo ya sabré. Bueno, ¿verdad que sí es así o no? Sí, no hay diálogo, ya eso, se corta el diálogo. Tú por tu camino y yo por el mío. Así, y ya. Respeta lo que yo pienso y yo te respeto lo tuyo y punto, hasta ahí llego ya todo. Sí, o sea, no me estés molestando, en otras palabras. Así es. Y también a los católicos a veces así decimos. Yo he oído personas que así dicen también. Como no tienen conocimiento profundo, no pueden dialogar. Entonces, ¿qué hacen? Pues dicen eso también. No, tú allá en tu religión y yo en la mía. Punto, ya.
¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Pero si hubiera conocimiento podrían dialogar y eso ya evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿O cómo ve usted? Sí. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo le hará el padre Toro que ha convertido tanta gente? Pues porque tiene mucho conocimiento, pues. Por eso. Se sabe la Biblia de memoria. Es un don que tiene él, porque trae toda la Biblia en su cabeza. Es un don que tiene. Sí. Así es que es un don, pero que le dio trabajo, claro, porque los dones, Sí, sí, no se... Dios nos da los dones, pero no tiene que estudiar. Claro. No Así puedo, es, no, sí, no. pues sí, es como usted se toca usted el piano, o sea, pues tiene ese don, pero le costó trabajo y nos va a tener que estar estudiando. Ajá. Pues sí, no es fácil. Así es. Es el don más unas 5 horas diarias o 3 de estudio, bueno, por cierto tiempo, y bueno, ya así está bien, ¿no? Bueno, ok. Entonces, pues ya vemos ahí que Jesús dice aquí, nos habla de la resurrección y de que no hay hombre ni mujer ahí después en la resurrección. Vamos a ser como ángeles, ¿no? Pues vamos a ser como ángeles, dice Jesús, así nos dice él, delante de Dios. ¿Cómo va a suceder eso? Eso es importante saberlo. ¿Cómo va a suceder? Nos va a transformar nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo mortal por un inmortal, con la fuerza de su poder. Nos va a dar un cuerpo incorruptible que ya no puede morir. Este cuerpo ya no va a ser, va a ser otro cuerpo. Va a ser transformado. Así, va a haber una transformación. Exactamente cómo va a ser, yo no sé. Aquí dice que va a ser transformado. Y los apóstoles, cuando vieron a Jesús, cuando resucitó, estaba transformado. Así es. Y de hecho a veces no lo conocían. Y se juntan muchas cosas, porque ellos estaban totalmente seguros que no iba a resucitar, los apóstoles. Así es de que se une eso al otro, de que ya es una transformación, pues entonces ya se pone de otra forma la cosa, porque después Jesús les dice: miren mis manos y mis pies, vean, tóquenme, no soy solamente espíritu, no soy un espíritu, soy de carne, dice. Así no lo reconocieron. Y además denme algo de comer, y además comió. Así de que, pues, ¿cómo es que comió? Pues, ¿a dónde se fue eso? Pues yo no sé, pero él comió ahí. Y va, entonces es un cuerpo glorioso, ya de otro modo. Así es. Bueno, eso está vamos a verlo también en 1 Corintios 15, 52, 53. ¿Verdad que está interesante este tema? Sí, pues todo. 1 Corintios 15, 52, 53. Y 1 Corintios, ¿1 Corintios 15? ¿1 Corintios 15? Ajá. 15, 52, 53. Y fíjese cómo va a ocurrir esto, Dice: en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta. Ok, fíjese hasta ahí, qué bonito está, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, los que están vivos aquí, que no han muerto, cuando venga Jesucristo al mundo, no van a morir ya, van a ser transformados. En el momento, en un abrir y cerrar de ojos. Claro, los que están en el sepulcro van a resucitar también. Pero si a nosotros nos tocara eso, en este momento, ¡pum!, nos haría así. En un abrir y cerrar de ojos, ¡ay, ya me transformó! Por eso hay que estar viviendo siempre en gracias de Dios, Claro. para estar preparado. No sea que mañana venga Dios y ¡ay! Sí. En un abrir y cerrar de ojos todo se acabó, el mundo y todo. Por eso es que el final del mundo no es para dar miedo. ¡Ay, que va a haber guerras, que va a haber esto! Eso no es correcto, las guerras siempre hay.
Siempre ha habido guerra. No, dice, ahí dice que es un abrir y cerrar de ojos. Nada más y ya. Que es en un instante, sí. De las guerras, ¿de dónde viene eso de las guerras? Pues siempre ha habido guerra por el mal que existe en el mundo. Por el mal que existe en el mundo hay guerras. Pero, ¿quién dice esa teoría? De que el fin del mundo va a ser un desastre. Así lo dice mucha gente. Sí. La mayoría de las personas al leer el Apocalipsis dice eso. Piensa que lo que está en el Apocalipsis es para el fin del mundo. Y el Apocalipsis no es para el fin del mundo, eso ya pasó. Sí habla el Apocalipsis del fin del mundo, pero muy poco. Así es. Hay que, por ejemplo, en esta parte habla ahí del juicio final, o sea, del fin del mundo, pero nomás en ese pedacito. Lo demás habla cómo está el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Todo está diciendo. Así es. Y lo que habla de guerras y todo eso, y que el templo de Jesús se va a caer, que todo eso, pues eso ya pasó, ya sucedió eso. Así es. Bueno, pero eso está en el tema del Apocalipsis, porque es otro tema de ese. Bien, entonces aquí estamos viendo pues cómo va a ser. Vamos a ser transformados, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. La trompeta es un símbolo. La trompeta es la voz de Dios, no es que sea una trompeta. No es que sea una trompeta, es la voz de Dios. Por eso el libro del Apocalipsis tiene mucha simbología. ¿Sí? Cuando habla el mar, no es el mar, es el mal. Y los colores también tienen su simbolismo, cada color. O sea que el libro del Apocalipsis tiene mucha simbología. Y ya entendiéndolo un poquito es algo muy bonito. Estamos se deleita viendo el Apocalipsis como está. ¿Ustedes? Pues un poquito. Cuando vemos los temas de estos que estoy dando, quizá otras cosas no, pero los temas que doy están basados en el Apocalipsis y en lo que dice la iglesia también. La iglesia no tiene un dictamen de decir esta es así, lo del Apocalipsis. No hay. Así que por eso es que también muchos sacerdotes hablan del Apocalipsis también como el fin del mundo. También. Porque no hay un dictamen. Esto es así, ¿no? Entonces cada quien hace su interpretación según como ve, ¿no? Pero cuando vamos a lo de la iglesia, eso sí está bien claro ahí. Eso sí está claro, ¿no? Hay cosas que están bien claras, otras no. Otras no. Aún lo de la iglesia está como símbolo ahí también. ¿Sí? También habla de la iglesia, pero como a veces habla como símbolo. Por ejemplo, 144,000 más o sea, 12 más 12 son 144,000. Ok. 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, que representa al todo el Antiguo Testamento, más 12 apóstoles, que representan el nuevo pueblo de Dios, antiguo pueblo de Dios, nuevo pueblo de Dios, 12 por 12, 24. Luego dice el libro del Apocalipsis, los 24 ancianos están delante de Dios. ¿Cuáles 24 ancianos diciendo? No, es que son 12 más 12. O sea, es la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento que está en el cielo. Hay mucha simbología, pero bueno. Entonces estamos hablando de cómo vamos a resucitar. Pues ya vemos aquí que vamos a tener un cuerpo glorioso. ¿Qué más dice ahí Dice, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Ajá. Y nosotros seremos transformados. Oiga, y nosotros seremos transformados si es que nos toca. No hemos muerto, ¿no? Que estamos todavía. Así es, o sea que al apóstol San Pablo no le tocó, bueno, pues así lo dice él, a nosotros dice, pero en otra parte dice si nos tocara a nosotros, en otra parte de la Biblia. Entonces no es no es pues que una persona muere y se murió y se acabó, no, nada de eso, está viva y se va al cielo y su cuerpo se queda aquí en la tierra, se descompone, pero luego va a venir resurrección. Sí, el alma, persona que ya murió. El alma se junta con el cuerpo otra vez por el poder de Dios, aunque se lo haya comido un tiburón o se haya caído en un avión y desapareció. Pues el poder de Dios va a hacer que resucite. Así es. No hay nada imposible para Dios, así es.
Porque a veces personas dicen, no, mejor que no me quemen a mí, porque luego cómo va a pasar eso. No, sí, eso no es así. Algunas personas sí yo oí decir eso, no, yo no quiero que me quemen, porque si no, ¿cómo voy a resucitar? No, pues no es así, pero bueno. Pues antes estaba prohibido, ¿no? La iglesia cremar. Bueno, que yo sepa hasta el momento no, al menos lo que yo sé no. En lo que yo no sé no, no sé Estaba dónde. prohibido, claro. No, yo no sé si estaba prohibido antes o no. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, este es el premio para los que observaron el camino de salvación. Hay que entender aquí entonces, vamos a metiéndonos en eso de la muerte un poquito. Entonces, estamos distinguiendo que hay una muerte que no es muerte, ¿se fija? A la manera de pensar de nosotros, porque el diccionario dice que muerte es, se acabó todo. Pero la fe es otra cosa. La fe nos dice que hay un tipo de muerte, que es la muerte del cuerpo. Y hay otro tipo de muerte, que es muerte de alejamiento de Dios. Sí, espiritual. Así es, o muerte espiritual, pero no es que muera el espíritu tampoco. No. Tampoco no es muy correcto decir espiritual, porque pues si le entiende uno más o menos, pues, por ahí va, pero es alejamiento de Dios, eso es lo más exacto. Para siempre, donde hay mal, porque solamente Dios es bueno, y Dios solamente tiene lo bueno. Fuera de Dios todo es malo, no hay nada, absolutamente nada de bueno lejos de Dios. Eso es el infierno, que también se le dice en el Apocalipsis segunda muerte. A eso se le llama también en el Apocalipsis de segunda muerte. Entonces fíjate que por eso tiene que ver los significados de las palabras y cómo están aplicadas en la Biblia. Sí. Ok, continuamos entonces. Ahorita nos quedamos en esto, ¿verdad? De que vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Jesús. Vamos a ver qué dice Juan 5:29. Juan 5:29 dice así que como a veces personas dicen que no hay infierno, así dicen, ¿no? Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Okay. Y que cómo va a ser Dios tan bueno para castigar a una persona mandándola al infierno. Eso no es cierto, dice, ¿no? Pero Jesucristo, hay que creerle a Jesús lo que Él dice. Y vamos a ver qué dice Jesús. Sí, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida. Ajá. Y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Ajá. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de los que me han enviado. Y dice que van a resucitar para juicio, ¿se fija? O sea, es el juicio final. Para juicio. Y en el juicio van a determinar a dónde va, porque eso es un juicio. ¿Tú dices esto? Allá. Entonces, por eso dice ahí, se habla el Apocalipsis de la segunda muerte. Y ese es el alejamiento de Dios. Es decir, para siempre. Y podríamos decir... He oído o he escuchado que hay un juicio personal, sí, o individual. Así es. Y así el es. juicio... Y el juicio final. Son dos juicios, así es. El juicio particular es cuando uno muere, porque surgió un juicio. Sí. Y de una vez ya se va uno ahí, a donde nos toque, en ese juicio. ¿Sí? Pero no con todo el cuerpo. La pura alma se va para allá, porque el cuerpo todavía no, hasta que resucite. Cuando resucite otra vez se van a salir, por decirlo así, las que están en el infierno se van a salir para tomar cuerpo, y entonces van a regresar allá donde estaban con cuerpo y alma. Va a ser peor el lío, el sufrimiento, podemos decir. Así es. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues quién sabe, no sabemos. No se sabe eso. Lo que dice Jesucristo es que va a haber llanto y rechinar de dientes, así dice. Y dice en otra parte tormento eterno. Entonces hay que creerle a Jesús. Por eso Jesús vino aquí a la tierra, sino ¿para qué viene? Si no hay eso, pues no tiene caso que venga.
¿A qué nos va? Precisamente cuando se niega eso, entonces, ¿cómo se observa? ¿Cómo es que viene a salvar? Entonces, ¿de qué nos viene a salvar? Si no hay infierno, pues entonces, ¿de qué nos viene a salvar? No, eso no es. Entonces, los testigos de Jehová dicen muerte y muerte, nada de que espíritu, nada de eso, va a desaparecer la persona. No, eso no es. Entonces, ¿qué sentido, verdad? Así, ¿para qué viene Jesús a morir por nosotros? No, eso no es. Así es. Entonces, ciertamente que puede decírsele muerte, porque así se le dice también, ¿verdad? Muerte, se le puede decir muerte eterna, pero comprendiendo que no precisamente va a morir, porque las almas no se mueren. El alma no se muere. Por ejemplo, Dios había dicho cuando crió a los ángeles, a los que se rebelaron contra él, pues hay que terminarlo de una vez. Pero no. ¿Por qué? Porque no se puede, es que los hizo así él. Él los hizo así a los espíritus, que no mueran. Por eso dice que al final de los tiempos, en otra parte, ya cuando se termine todo, lo va a encerrar en un lugar donde jamás den de lata ya, junto con los que se van con ellos. Así sea, un lugar espiritual, por decirlo así. Es que, por ejemplo, ahorita muchos sacerdotes no predican del infierno, porque pues la gente no... Pues deberían de predicar, pero pues yo también no he oído eso. No oigo casi. Así es, y a veces hay algunos teólogos que dicen que no hay infierno. Uno que otro por ahí dicen eso. Salen ahí con cada cosa. Porque, pues así en la iglesia va a haber cosas malas también. Como desde el principio, Judas traicionó al maestro, pues va a haber más Judas. Así que bueno. Pero también esa teoría de, bueno, no es teoría, es lo de la misericordia de Dios, ¿no? Ay, del vinito. Pues sí, pero mientras estamos aquí, hay misericordia. Cuando se termina este mundo, ya no vamos a ir a juicio. Ya terminó el tiempo de la misericordia. Va a haber misericordia en la segunda, pero para los que entran al purgatorio, eso sí. Pero para los que no, ya no. Se acabó el tiempo. Mientras estamos aquí hay misericordia, se termina esto y ya se acabó, ahí viene el juicio. Así es. Por eso que uno no puede condenar a nadie, sea como sea. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. No vamos a saber, por ejemplo, fíjense, el que estaba en la cruz a un lado de Jesús, ¿qué se la pasó haciendo toda la vida? Matando, robando, haciendo desastres, ¿no? Y al final le dijo, perdóname, Jesús, y Jesús se lo llevó. Claro que en ninguna parte de la Biblia dice que hay que esperarse hasta que se vaya uno para arrepentirse, en ninguna parte dice eso. No. Eso no lo dice Jesús. Al contrario, nos dice que estemos listos porque no vamos a ver a qué hora va a venir. Así que no puede uno decir, pues no hay problema, pues hago lo que después me arrepiento. No, pues eso no. Eso no es así. Bueno. Nos da un ataque, ni siquiera podemos, ¿verdad? Pues sí. Vamos a ver ahora Lucas 16:28 que dice. (16:28) Porque tengo ahí 5 hermanos. Ajá. Para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole a este lugar de tormento, díjole a Abraham, tiene a Moisés y a los profetas que les oigan. Está hablando del infierno ahí. Ahí está hablando del infierno y de una parte espiritual que no es el infierno. Habla de dos cosas. Que es, le dicen en la Biblia, el seno de Abraham. O sea que antes de que viniera Jesús al mundo, las personas que morían y observaban el camino de salvación, se esforzaban por vivirlo, no se iban al infierno, pero tampoco al cielo. ¿A dónde se iban? Le dicen el seno de Abraham.
Entonces esa persona que murió ahí se fue al seno de Abraham. Sin embargo, el que no lo atendió dice que fue a un lugar de tormento. Y no dice ahí que va a salir. Ahí no dice eso. Bueno, ¿sí le captó ahí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo vamos a leer algo otra vez a ver qué dice? Díjole a Abraham: tienen a Moisés y a los profetas que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Les contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Sí, así es. O sea que está diciendo uno de los que están ahí en el infierno, Padre Abraham, le está diciendo Padre Abraham porque pues, era de los hijos de Israel, del pueblo de Dios. Cayó en el infierno, ¿y qué pasó? Pues esa persona no se portó nunca bien, pues. ¿Y dónde está? Pues en el infierno, en el tormento ahí, dice. Y le dice que deje ir a la tierra para decirles a las personas que está fea ahí la cosa, ¿no? Dice, no, dice, pues tienen los profetas que les hablen ellos. No, pero si va un muerto y les habla, no, ni así van a creer. Porque es cierto, eso no es tan fácil eso, conversar a una persona no es fácil. No, pues si vemos los milagros eucarísticos, no nos convertimos. Así es, y Jesucristo resucitó y no le creen tampoco muchas personas. Bueno, pues entonces, y que resucitó es decir, volvió a ver la muerte, Jesús. Por eso dice, ni aunque un muerto resucite lo van a creer, porque así es. Ahora, ¿en qué lugar vamos a resucitar? Vamos a ver dónde. Eso está en Mateo 25, 31, 32. 25 ¿qué? 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Es decir, el fin del mundo. El fin del mundo quiere decir. Sí, pues el Ajá. ¿Qué más? Entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones. Y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ajá. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Ok, hasta ahí está bien ya. Sí. Entonces dice ahí que unos van a resucitar para la vida y otros para la muerte. O sea, se van a alejar de Dios para siempre, ¿verdad? ¿Dónde vamos a resucitar? Pues donde estemos, porque por el poder de Dios nos vamos a reunir. Ahí dice que todos nos vamos a reunir. Entonces vamos a estar reunidos con Él, tanto los que estemos vivos como los que estén muertos. Van a resucitar, se van a congregar. Y ahí ya no vamos a ser ni papá, ni esposo. No, ya no. Ni hijos, no. Ni hijos, ni nada, sino vamos a ser como ángeles delante de Dios. Así es. ¿Nos vamos a conocer? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Porque en otra parte de la Biblia dice que se nos va a abrir el entendimiento, que nos va a abrir, que vamos a ser semejantes a Dios. ¿Se acuerda que vimos esa parte de la Biblia? ¿Sí se acuerda? Que vamos a ser semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual es. Y el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:10 nos habla de que mientras estamos aquí tenemos limitación en el conocimiento, pero cuando venga lo perfecto ya se va a desaparecer eso. Sí. Ahora, ¿qué edad vamos a tener cuando resucitemos? No, eso no lo dice la Biblia, pero claro que si lo dice Jesús, pues así va a suceder, vamos a resucitar. Algunas personas dicen que, lo he oído decir, ¿no? Pero eso no está en la Biblia, que todos vamos a resucitar a la edad de 33 años. Sí. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso.
Pero lo importante aquí es que hay que creerle a Dios que vamos a resucitar. La Biblia nos habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Nos pasamos a otra parte del tema. Y ahí la vamos a dejar ahorita y además vamos a esta parte y le dejamos, pues ya tengo una hora aquí. Y 14, o sea, la primera y segunda resurrección. Vamos a ver eso en Apocalipsis 25, 6. Dice, los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. ¿Acuerdas qué quiere decir 1000? Mucho, ¿no? Así es. Lo dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. Primera y segunda resurrección. Ok. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Cómo entendemos eso? Que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Ok, la primera resurrección nos lo dice el apóstol San Pablo en Colosenses 3:1. Nosotros resucitamos cuando nos fuimos bautizados. Esa es la primera resurrección. Ve a ver Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Ahora, Cristo. ¿quién habla ahí? El apóstol San Pablo, ¿verdad? ¿A quién les habla? A los colosenses. A los colosenses. ¿Qué le está diciendo la iglesia de Colosas? ¿Qué le está diciendo? Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Es decir, por el bautismo todos nosotros resucitamos con Cristo. Pues, que en otra parte de la Biblia dice que cuando nos bautizan, nos sumergimos con Cristo en la muerte y resucitamos con Él. Entonces esa es la primera resurrección. Y también se fija que hay segunda muerte. También ahí dice Segunda muerte. en el Apocalipsis que acabo de leer, dice que hay segunda muerte, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es del cuerpo. La segunda muerte es alejamiento de Dios para siempre. Así es. Por eso es segunda muerte. Aunque ya murió una persona, ok, le falta la segunda. Si es que le toca. Es decir, por eso el Apocalipsis dice, irán al fuego, al lugar de tormento, a la segunda muerte. Ahí es donde no queremos llegar todos, que es el infierno. En otras palabras. Eso Por es lo que ejemplo, dice. si una persona ahorita que murió, ya digamos, se va al infierno, ahorita su cuerpo está muerto, ¿no? Su cuerpo Sí. está muerto. ¿Y su espíritu dónde está? ¿Ya está en el infierno? Así es. Ya. Si ya ha puesto en el juicio, sí. Pero pasó el primer juicio. Ajá, pero ya está en el infierno. Así es. ¿Y la segunda? Va a volver en la resurrección. Va a resucitar. Va a salir del... Va a salir de ahí y se va a volver a su lugar. No, otra vez. Así es. Con todo y cuerpo. O sea, en cuerpo y alma. Entonces se supone que con cuerpo y alma va a ser más feo el tormento todavía. Así es. Y los santos algunas veces nos ponen que los que están en el infierno están horribles. Así nos hablan algunos santos, ¿no? Que son personas horribles, así, desfigurados, así todo. Así es que bueno. Entonces la primera muerte es cuando la persona muere aquí. Segunda muerte, cuando se va al infierno. En el Apocalipsis resucita y otra vez se muere otra vez. Es decir, muerte definitiva, por decirlo así. Ok, entonces el apóstol San Pablo aquí, en muchas partes de la Biblia, no nada más en esta parte, nos va a hablar de que estamos resucitados con Cristo. De manera que nosotros debemos de vivir como resucitados. Vivimos para Dios como resucitados. Y más que mientras estamos en la tierra, tenemos que luchar contra el cuerpo, que no quiere dejarse dominar por el espíritu, y va a costar trabajo.
Por eso cuesta trabajo orar. Así. Sí, pues también el cansancio, ¿eh? Sí, por eso da trabajo, porque pues no es fácil. Por eso Cristo dijo, renúnciate a ti mismo, si quieres seguirme. Y luego dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecho el que conduce a la salvación. Así es. Nos quedamos aquí. Ahora vamos a ver, después vamos a ver la primera resurrección para el Antiguo Testamento. Vamos a ver esa parte. Y la primera resurrección para el Nuevo Testamento, aunque ya más o menos se vislumbra por ahí.